aprovechemos, digamos, la presencia y lo que veáis hoy para poder distribuirlo y llegar más lejos. Con lo cual, bueno, por mi parte, agradecer a Deusto también la colaboración y os dejo, te doy la palabra. Muchas gracias, Zenón. Buenos días a todos. Yo voy a presentar a Íñigo, que tengo la suerte de que desde Bilbao nos haya venido a esta sesión. Tenemos un poquito de lo que es un temario dentro del PNC, pero entendemos que es un tema de gran actualidad y consideramos que podía ser una buena manera de juntar. Íñigo es licenciado en la Administración y Dirección de Empresas por la Comercial, Universidad de Deusto. También posgraduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina y además hizo el doctorado en la Deusto Business School en la Universidad de Deusto, aquí en Bilbao. Además de ser profesor e investigador dentro de nuestra universidad, de nuestra facultad, la DBS, es codirector principal de la revista académica Boletín de Estudios Económicos y de la plataforma sobre economía y gestión de la DBS, en Alumni. Ha sido profesor visitante de varias universidades en Serbia y en la República Checa. Ha publicado capítulos de libro, artículos en impacto a nivel internacional y su investigación se centra en temas de estrategia, productividad y cambio demográfico. Además, en la actualidad es miembro del Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Kutxabank, de la Junta Directiva del Grupo Vasco del Club de Roma, de la Junta Directiva de la DBS, Alumni y de Marshall Memorial. Su experiencia profesional, además, cuenta con años como auditor y consultor senior en Deloitte, la dirección de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno Vasco y es miembro del patronato, la Comisión de Inversiones y Comisión de Auditoría de la Fundación Bancaria BBK. Vamos, te doy la palabra porque he tenido, prefería dar una breve visión. Es una suerte aquí y pues nada, vamos a dar inicio a... Sí. Volem que también, es que recascó y egunon guztioi. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Olga. Siempre da un poco de cosa, ¿no? Cuando leen un avión que has mandado y la leen así, siempre da cosa. Pues yo soy profe de Deusto. Hago otras cosas porque, bueno, me interesan otras cosas, pero soy compañero de Olga. Y remarcar lo que he comentado Zenón, ¿no? Y saber el PDF, el programa de dirección financiera, creemos que, como bien sabéis, hay gente online y los que estéis aquí tenéis amplia experiencia en diversos sectores, en diversas áreas y gestionando empresas, organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, es que recasco por la invitación. Nunca había estado en el Carri, ¿vale? Con lo cual hoy por fin estoy. Suelo venir a Donostia, tengo parte de familia, ¿vale? Hoy es un día complicado por el fútbol y en Bilbao y demás. Igual hablar de riesgos hoy es un buen momento para hablar de riesgos y cómo cubrirnos frente a ellos. Y básicamente voy a estar 40-45 minutos, ¿vale? Me han dicho más o menos que es el tiempo de los 40-45 minutos y luego abrimos, tanto en directo como vía online, cualquier pregunta, comentario, duda, apunte que queréis hacer sobre los temas que vamos a ver y tanto durante la ponencia, si alguien quiere preguntar algo bien online o en directo, también, ¿no? Es un espacio abierto. He traído material, he traído cosas que creo que pueden interesaros y sobre todo el título es, ya lo conocéis, riesgos emergentes, una aproximación desde la gestión. Es un término bueno, que llama la atención, que ha salido mucho, riesgos emergentes, riesgos globales, riesgos de entorno, ¿no? Y básicamente mi enfoque es hacer como un amaiquetaco de la sesión que dentro de un año imparto en el programa de dirección financiera. Hay un módulo muy potente de riesgos y luego hay otro módulo complementario que es de riesgos emergentes. A todos nos suenan los riesgos, todas tenéis en vuestras empresas, organizaciones, gestión de riesgos, o por lo menos lo tenéis en la cabeza. Algunos tendrán
herramientas, otros tendrán procesos, alguien lo hará de forma casi intuitiva, ¿vale? Pero lo que quiero hacer hoy son 3 cosas. La primera es... la primera es plantear un enfoque de gestión de riesgos. Es decir, voy a estar 10-15 minutos, va a parecer un poco clase de universidad, ¿vale? Os pido paciencia. Vais a rebobinar 10, 15, 20, 25 años, y porque creo que hay que conceptualizar bien. Como académico creo que antes de analizar un fenómeno, antes de comprender un fenómeno, antes de ver qué hacemos con un fenómeno, hay que conceptualizarlo bien. Entonces, lo primero es un enfoque de riesgos, ¿no? Pues me gustaría poder. Lo segundo es una aproximación a esos riesgos de entorno y riesgos emergentes dentro de los riesgos de entorno, ¿vale? Y por último, voy a aterrizar en la última parte de la sesión a los 2 riesgos emergentes que me gustaría tratar hoy, que es el riesgo geopolítico, que desafortunadamente es una semana muy interesante, por decirlo suave, de hablar de riesgo geopolítico y riesgo climático medioambiental. Que aunque va poco a poco, es un tema que, bueno, gracias tanto a la labor que desarrollamos en Digital Business School, como a la labor que me toca en este momento en una entidad financiera como Kutxabank, está muy presente en los temas climáticos y medioambientales. Hay un pequeño índice. Pequeño índice, son conceptualización, mapa de riesgos y unas conclusiones, ¿vale? Voy a empezar por la conceptualización. Lo primero, las gafas, el marco, ¿no? Lo que llaman los ingleses el framework, que voy a mirar a los riesgos. Hay muchas formas en la empresa, en la gestión de empresas, en la gestión de organizaciones, de mirar a los riesgos, muchas formas en la vida. Pero en la gestión de organizaciones también hay una parte financiera, de la que ahora, por ejemplo, es experta, y los profesores del Departamento de Finanzas de la Facultad son expertos, igual muchos de vosotros. Y hay una parte también que se mira los riesgos desde la estrategia. Ambas son complementarias, ¿no? Yo soy profesor del área de estrategia, con lo cual lo que voy a hacer es analizar los riesgos desde la estrategia. Y la definición que tiene la estrategia Antonio Freige, Inmaculada Freige, catedráticos de estrategia de la facultad, que tienen un libro de estrategia muy bien conocido, los 2 fueron profesores míos y además con Inmaculada ahora es compañera, bueno, yo soy compañero suyo más bien en la asignatura de dirección estratégica en la facultad. Definen la estrategia así. Básicamente la estrategia, hay muchas formas de definir la estrategia empresarial, pero la estrategia va de objetivos, de toma de decisiones con riesgo y de oportunidades de negocio. Todas en vuestras organizaciones tenéis objetivos, tomáis decisiones con riesgo y veis oportunidades de negocio que obviamente vayan en línea con los objetivos que os habéis marcado. ¿Por qué me interesa este enfoque? Porque voy a hacer una aproximación amplia, estratégica, desde el punto de vista de estrategia, a los riesgos. Obviamente tiene una derivada de riesgo financiero y, como vemos, de posibilidad de quebranto económico futuro de la organización. Pero la visión que voy a hacer va a ser amplia y luego voy a ir aterrizándolo. Y lo que me interesa de esta definición es que el tema de riesgo está atornillado en la estrategia de la empresa. De alguna forma, el tema de riesgo, como muchas otras cosas en la estrategia, está atornillado a la esencia, a la dirección que tiene la empresa. Pero una vez visto esto, una primera pregunta que es importante, ¿no? Por empezar a conceptualizar. Y ahora entramos un poco en clase, ¿vale? Universitario. ¿Cuál es la diferencia entre incertidumbre y riesgo? Muchas veces los vemos como sinónimos, ¿no? Esto genera incertidumbre, esto es un riesgo, estoy operando en un entorno con incertidumbre, un clásico. A los mercados no les gusta la incertidumbre. Un poco extraña, pero básicamente la diferencia entre riesgo e incertidumbre, un clásico es en 1921, Knight, un economista que es inglés, publica un librito que se llama Riesgo, Incertidumbre y Beneficios, que analiza muy bien la cuestión. Dice, la incertidumbre normalmente es cuando nos enfrentamos a un fenómeno que no comprendemos, no analizamos, con lo cual no podemos analizar porque no lo comprendemos y no podemos parametrizar porque no lo podemos analizar. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Marzo de 2020. Marzo de 2020. Estamos tranquilamente y de repente un jueves, un viernes, sale y dice en confinamiento general. Nos metemos todos en casa. En ese momento, marzo de 2020, una pandemia, un virus, ¿no? Un evento biológico, básicamente, nos mete en casa.
no comprendemos cómo se transmite. Recordad, tardamos 9 o 10 meses en saber si era por superficies, formites. No voy a tocar el pomo de mi portal a ver si me... A ver. Si era por gotículas, ¿no? O si era por aerosoles. Luego vimos que era por aerosoles. Pero en ese primer momento no comprendíamos, no podíamos analizar y no podíamos parametrizar, que es básico para cubrirnos frente a un evento, ¿vale? 2 años después, quedas con un amigo a tomar algo, llega con mascarilla y dice, no, mejor fuera, tal, ¿qué te pasa? Tengo COVID. Pero tranquilo, no te pongas cerca, pero bueno, charlamos un rato y tal. Hemos hecho de la incertidumbre riesgo. Lo comprendemos, lo hemos analizado, lo hemos parametrizado y nos hemos cubierto frente a ese fenómeno que nos paralizó en un primer momento, ¿vale? Con lo cual, hay una diferencia entre incertidumbre y riesgo. Los fenómenos nuevos que no conocemos generan incertidumbre. En el momento que los vamos conociendo, los hacemos riesgos, los convertimos, los transmutamos en riesgos. Por eso, Knight dice que el riesgo es una incertidumbre analizada, comprendida y parametrizada. Y esto nos va a servir y nos va a acompañar en toda la exposición, ¿vale? O sea, primero es incertidumbre y riesgo. Una incertidumbre que analizamos, comprendemos y parametrizamos es un riesgo, con lo cual nos podemos cubrir. Nos podemos vacunar, nos podemos poner mascarillas, podemos hacer distancia de seguridad porque sabemos que es un virus, que va por aerosoles y nos hemos cubierto, con lo cual podemos seguir operando. Podemos salir del confinamiento, de la parálisis, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es un riesgo? Hemos visto la diferencia entre incertidumbre y riesgo. ¿Qué es un riesgo? Hay un librito, que es este de aquí, que a mí me gusta mucho, que es de Fischoff, no se pronuncia, Cadvani, ¿no? Que hacen una definición muy elegante del riesgo. Dice, el riesgo en general, el riesgo no solo en empresa, el riesgo en general, es alguna posibilidad de perder algo que valoramos. Es decir, el riesgo es una amenaza a lo que valoramos. La posibilidad de perder algo es una amenaza. Con lo cual, el riesgo es una amenaza a lo que valoramos. Y dicen, el riesgo tiene muchas facetas. El riesgo es un concepto muy amplio en la vida. Tenemos muchos tipos de riesgos. Tenemos riesgos clínicos, que si nos sometemos a una operación quirúrgica. Tenemos riesgos financieros, cuando invertimos o hacemos una operación financiera en nuestras empresas. Y tenemos riesgos, por ejemplo, yo he venido por la autopista desde Bilbao y en el tránsito de ir por la autopista, sobre todo esa autopista, que no deberíamos llamar autopista, sino autovía, ¿vale? Hay riesgos. ¿Qué pasa? Que los comprendemos y nos cubrimos. Y hay expertos. El cirujano experto será un experto en riesgos clínicos, pero acudirá al asesor financiero para los riesgos de sus inversiones. Ese asesor financiero será un experto en riesgos financieros y acudirá al cirujano para los riesgos quirúrgicos si le van a operar a corazón abierto, ¿vale? Con lo cual, el riesgo es muy amplio, el riesgo tiene muchas facetas, hay asesores, hay gente especializada, que en los riesgos emergentes tenemos que acudir a asesores, algún ejemplo luego, a gente que sepa de eso, ¿vale? Para comprenderlos mejor y generar hacer que un fenómeno que es incertidumbre, bajarlo a que sea riesgo, ¿vale? Vamos a bajarlo un poco más y voy acabando con la conceptualización, ¿vale? Si el riesgo implica alguna posibilidad de perder algo que valoramos, el riesgo en la empresa, el riesgo en la empresa es la posibilidad de un quebranto económico futuro en la misma. ¿Qué valoramos en nuestras empresas? La salud económico-financiera de la empresa, los estados financieros, la cuenta de ganancias y el balance de situación, la viabilidad presente y futura de nuestras empresas. Con lo cual, la amenaza de que estén dañadas, ¿no? El riesgo empresarial es cualquier cosa que puede suponer un quebranto económico futuro en la empresa, en la organización, ¿vale? Con lo cual, hay fenómenos que rodean a la empresa que una vez que los comprendemos y los analizamos, los identificamos, analizamos, comprendemos parametrizados, pueden, es una posibilidad, es decir, no es seguro que vayan a pasar, pero pueden impactar en la salud económico-financiera de nuestras empresas, es decir, suponer un quebranto económico. ¿Qué es la gestión de riesgo? Y ya voy acabando con la primera parte. ¿Qué sería la gestión de riesgos si tenemos en cuenta esto? La gestión de riesgos en la empresa es básicamente lo que permite que la empresa tome decisiones adecuadas a la luz de las incertidumbres que le rodean. Es decir, incertidumbres que hemos comprendido, que hemos identificado, comprendido
que hemos convertido en riesgos. La gestión de riesgos en la empresa es ser consciente que la empresa tiene objetivos, tiene oportunidades de negocio, pero que para atrapar esas oportunidades de negocio necesitamos tomar decisiones con riesgo, de definición de estrategia, ¿vale? Con lo cual, si vemos esta definición de riesgo con posibilidad de un quebranto económico futuro, si vemos la gestión de riesgo como la toma de decisiones que permitan arrojar luz a esa incertidumbre en que se mueve la empresa, podemos pasar a tener un mapa de riesgos en la empresa. Los mapas de riesgos son una herramienta, y ya voy aterrizando, ¿vale?, más hacia la gestión. Los mapas de riesgos, como conocéis muchos, porque seguramente los tenéis en vuestras organizaciones, o igual tenéis algún proceso, igual tenéis indicadores de riesgo, ¿no? Indicador de cuando mando un KPI, sino un indicador de riesgo, un KRI, ¿no? En vuestras empresas, en vuestras organizaciones. Básicamente, la empresa se puede ver o se puede analizar de muchas formas, y una forma de la gestión de riesgos es como un conjunto de riesgos. Es decir, que la empresa en su operativa, ¿no? La empresa no está confinada, tiene que salir a los mercados, tiene que hacer cosas, tiene que ir a sitios, tiene que vender, tiene que tratar con un montón de grupos de interés. Pues en ese trato, en esa evolución, lo que tiene son distintos riesgos. Se puede ver la empresa como una suma de riesgos, ¿no? Una empresa o cualquier otra organización, ¿vale? Hay riesgos, y los que he puesto en pantalla son muy genéricos, son muy amplios, son muy transversales, nos suenan a todos. Cada organización, cada empresa puede tener riesgos distintos o un poco peculiares. En Kutxabank hay un manual así de gordo sobre el mapa de riesgos, y hay 22 riesgos distintos agrupados en 6 grandes grupos, ¿vale? No os digo que tengáis manuales así tochos gordos, pero sí que es verdad que hay tipologías de riesgos que os sonarán. Y sobre todo me voy a fijar en los que están, si hacemos una diagonal de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, los que están en la parte alta de la diagonal, los que están en rojo, los que están en línea continua roja, ¿no? A todos nos suena. Riesgo estratégico, mala decisión estratégica, he lanzado un producto que no funciona, he ido a una zona geográfica pensando que había mercado y no lo he conseguido. Riesgo de crédito, un clásico. Sirvo un producto, un material, doy un servicio, no me pagan, ¿vale? Un clásico de los riesgos de la empresa. Y otro tipo de riesgos, riesgo de proveedores, etcétera, etcétera. Esos son los que se enseñan en las escuelas de negocio, en las facultades de ciencias económicas y empresariales, en los manuales, los que seguramente con colegas los comentáis mucho. He pedido una mercancía, los hutíes, que no sé quiénes son, han empezado a lanzar misiles en el Mar Rojo, se ha cerrado el canal de Suez, no me llega la mercancía, no me llega la fábrica, tengo un proceso de producción, tengo mercado, he tenido que parar los fines de semana en mi fábrica de Michelin en Álava porque no ha llegado el caucho, ¿vale? Riesgo de proveedores. Con lo cual, esos nos los conocemos más. Yo hoy lo que me quiero centrar, y paso ya a la segunda parte, de riesgos emergentes, y aterrizar un poco la sesión de hoy, me quiero centrar en otro tipo de riesgos que también nos suenan, que son la segunda parte, los que están en azul, los que están en línea discontinua, que son riesgos de entorno. Los riesgos económico-financieros, una pequeña definición, ¿vale? Está muy en pequeñito, disculpad. Luego vais a tener el material, ¿vale? Vais a tener el material. El riesgo económico financiero, los que están en rojo, son los más directamente ligados a la actividad de la compañía y al negocio, a los grupos de interés de la compañía más directos, proveedores, clientes, directivos, directivas, etcétera, etcétera. Los riesgos de entorno son menos del microentorno de la empresa y más del macroentorno de la empresa. Son aquellos que vienen más del entorno, de grupos de interés más alejados o de ámbitos de la empresa ámbitos más alejados de la empresa. Hay distintas formas de clasificarlos, ¿vale? Los distintos manuales de riesgos los clasifican de una forma u otra, pero podemos poner varios. Por ejemplo, el riesgo social. El riesgo social es que sociedad civil, a través de intermediarios, a través de organizaciones, agrupaciones, básicamente se queje o lance una campaña contra la empresa. Petronor, que es una infraestructura energética central en el entramado económico vasco en el sector energético, puede tener un escape de hollín, que no es malo para la salud de la población, pero Muskit, que es el pueblo que está al lado, las amachos, los aitachos abren la ventana, ven la ropa tendida y la ven manchada de negro.
Y en la asociación de vecinos lanza una campaña, se quejan, llega al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Riesgo social, ¿no? Que pase algo a nivel social que afecte a la empresa, ya sea por una actividad de la empresa, por una actividad en que de repente se ve inmersa la empresa. Hay otros riesgos, por ejemplo, el riesgo país. Dentro del riesgo país hay muchísimas cosas. Hay riesgo político, riesgo legislativo, ¿vale? Pero el riesgo país es básicamente toda acción de un gobierno, de un país o de un territorio que te afecta a la empresa. El ejemplo clásico, ayer lo ponía en clase a los chavales, aunque no se acordaban mucho, todos, aquí sí que os acordáis cuando se podía fumar en lugares públicos. Tras a un bar y había una neblina, a media altura, ¿no? Y si entrabas a un sitio donde se fumaba mucho. Básicamente, las compañías de tabaco tuvieron un riesgo legislativo que, con una buena decisión, opinión personal, pero una buena decisión desde el punto de vista clínico, médico y social, se prohibió fumar. Eso bajó sus ventas. Eso puede pasar en diversas industrias, ¿no? Hay una legislación que te afecte, riesgo país, una decisión política que te afecta, riesgo país. Y ahí, y ahora voy a los emergentes, por riesgo catastrófico es cualquier ataque a las instalaciones de la empresa, ya sea físico, o sea, tangible o intangible, terrorismo, sabotaje, ciberataques, ¿vale? El riesgo catastrófico, aquí sabemos bastante, ¿vale? Y las empresas de Entrenado Vasco han sufrido bastante. Y hoy en día y a futuro, por ejemplo, las empresas están sufriendo mucho ataque o ciberataque, ¿no? Ese podría ser un riesgo, esto se puede rehacer, o sea, podría ser un riesgo único, solo. De hecho, hay gente que lo pone como riesgo emergente, ¿vale? Y ahora voy a los riesgos emergentes. Yo lo meto dentro del riesgo catastrófico y es un riesgo muy, muy, muy peculiar, del cual yo no soy un experto ni tengo ni idea. O sea, que a futuro, igual en el Garbi, llama a otra persona que sepa sobre cibercrimen, ciberataques, ¿no? Y todo eso, y ahora voy a los emergentes, hay un riesgo reputacional que creo que hay que explicarlo poco, pero que es interesante, que es el coche escoba de los riesgos. Es decir, tú tienes un riesgo operacional, que es un escape, una planta productiva, que genera un riesgo social, es decir, afecta a una población, que se ponen en marcha y te hacen una campaña en contra, y salta a medios, riesgo reputacional. Con lo cual, la suma de riesgos o la gestión de riesgos, si me permitís el símil o la metáfora, son como incendios. ¿Okay? Un riesgo es un incendio en una determinada área que afecta a la empresa. Es un incendio que quema a la empresa, quebranto económico futuro. Los riesgos están interrelacionados. Cuando aparece un riesgo, un incendio en riesgo operacional, puede encender un incendio en el riesgo social y puede encender el coche escoba de los riesgos, que normalmente suele ser el riesgo de reputación, ¿vale? Es decir, está interconectado. Los he puesto en cajitas, pero pueden ser vasos comunicantes, ¿vale? Riesgos emergentes. En estos riesgos de entorno, en los últimos años han aparecido dos, que es los que voy a hablar en la segunda parte de la exposición, que son el riesgo geopolítico y el riesgo climático y medioambiental. ¿Okay? Y son riesgos de entorno, pero se analizan, se empieza a definir como riesgo global, riesgo emergente, ¿no? Hay una serie de instituciones que han empezado a conceptualizar qué es un riesgo emergente. En el mapa de riesgos yo los pondría en riesgos de entorno, y dentro de los riesgos de entorno, los riesgos emergentes serían antes de pasar a la conceptualización de riesgo emergente, para que os hagáis una idea de cómo han ido surgiendo estos riesgos, o que cada vez se habla más de riesgo geopolítico y riesgo climático medioambiental. Estos son las prioridades supervisoras del Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Qué me importa las prioridades supervisoras del Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que la narrativa es interesante. El Banco Central Europeo básicamente todos los años sale y dice, bueno, las prioridades de mi mecanismo de supervisión son estas. Me voy a fijar este año y los que vienen esto, esto y esto. Son 3. En las 2 primeras hacen referencia explícita. En la primera, a shocks macrofinancieros y geopolíticos. La segunda, a cómo se gobiernan las entidades financieras y los bancos, los riesgos climáticos y medioambientales. Y la tercera es a temas digitales. Cibercrimen, ciberataques, calidad del dato, resiliencia de los sistemas, etcétera, etcétera. Es decir, en la propia narrativa, en cómo expone el Mecanismo Único de Supervisión, el MUS europeo, del Banco Central Europeo, lo que va a hacer
ya está enganchado temas geopolíticos y temas climáticos y medioambientales. Hace 10 o 15 o 20 años hablarían de solvencia, hablarían de, pues eso, shocks financieros, etcétera, etcétera. Hoy hablan de temas geopolíticos, explícitamente temas climáticos medioambientales, etcétera, etcétera. Y eso lo podéis ir viendo, seguramente lo habéis ido viendo en vuestras conversaciones, en vuestra actividad empresarial organizativa, en los medios de comunicación y seguramente os hayáis acercado, ya sea física o digitalmente, porque dicen, bueno, esto me suena o esto es interesante, importante o puede ser útil para mi empresa, para mi organización, ¿no? Con lo cual, están emergiendo en la gestión, en la conversación pública, económico, financiera, organizativa, ¿no? ¿Cómo los definimos, ¿no? Los riesgos emergentes. En un poco antes. ¿Cómo los definimos? Hay un par de definiciones. El Banco Central Europeo, os he puesto dos conceptualizaciones, dos aproximaciones, porque no está muy clara, todavía es un poco difusa la definición del concepto de riesgo emergente, pero el Banco Central Europeo lo ve como aquellos riesgos que no se han manifestado completamente, que suelen venir de factores globales, es decir, de entorno, y que amenazan riesgo de posibilidad, ¿vale? Quebranto económico futuro, amenazan la estabilidad financiera. Es un enfoque muy financiero, es un enfoque central. Y un enfoque más global es el World Economic Forum, el Fondo Económico Mundial, ¿vale? Los de Davos, ¿okay? Que hacen un informe anual de riesgos, ¿vale? Y ahí analizan, dicen, son riesgos de reciente aparición o no reconocidos previamente interesantes, ¿vale? Son riesgos que ya conocíamos geopolítico, pero que nos habíamos olvidado un poco de ellos. Eso, o de reciente aparición, cambio climático. Claro que había riesgos climáticos en el pasado, pero nunca nos hemos enfrentado como humanidad, como sociedad, a un cambio climático de las proporciones que ya está operando. La última vez fue hace mucho y no estábamos aquí. Que hubo un cambio climático profundo a escala global, ¿no? Y lo que dicen es, y afectan de manera significativa a empresas y economías, y curiosamente suelen estar marcados por la incertidumbre, todavía no los comprendemos, no los hemos parametrizado y todavía no sabemos muy bien cómo cumplirlos. Si estamos en marzo de 2020, bueno, igual en junio, pero por ahí, ¿vale? Y segundo, la falta de datos históricos, sobre todo en riesgo climático medioambiental, ¿ok? Con lo cual, tenemos un mapa de riesgos en la organización, tenemos unos riesgos de entorno que igual están un poco más alejados y nos habíamos olvidado un poco de ellos, y tenemos unos riesgos emergentes dentro de esos entornos que están emergiendo y que todavía no comprendemos muy bien. Es decir, son más incertidumbre que riesgo. O todavía no sabemos muy bien cómo tratarlos, ¿no? Y luego os pongo ejemplo. Tenéis una pequeña, no me va a parar mucho, el Banco Central Europeo dice hay una correa de transmisión entre, y ya empiezo con el riesgo geopolítico y la economía, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Hemos tenido años, como bien conocéis, de tipos ultrabajos. Según todos y cada uno de los manuales de teoría económica, los tipos bajos que generan que aumente la inflación. Entonces, todo el mundo decía, con tipos ultrabajos va a llegar la inflación. Ni se le veía ni se le esperaba. Todos los manuales de teoría económica, bueno, un poco temblando. Llega a Rusia, invade Ucrania, se dispara el evento geopolítico, una guerra, un evento geopolítico más claro, imposible, invade Ucrania, se disparan los precios energéticos, se enquista la guerra, de los precios de energía pasan los precios de los alimentos, a la producción, y de ahí pasa el resto de los productos, y de ahí pasa a los servicios, ¿no? Con lo cual, un evento geopolítico ha generado unas consecuencias financieras, unas consecuencias económicas muy importantes. Seguramente en vuestras empresas y organizaciones, un clásico es, he pedido un presupuesto y me han dicho que tiene una habilidad de 30 días, porque no saben muy bien si va a seguir subiendo la inflación o cómo va a ir estos materiales, estos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el riesgo geopolítico cada vez hay más evidencia de que hay una correa de transmisión a la economía. Recordad, un riesgo es algo que es la posibilidad de quebranto económico de una empresa. Con lo cual, algo que pasa si no tiene posibilidad de quebrantar económicamente nuestras empresas, desde un punto de vista de riesgo empresarial, no es riesgo.
Con lo cual hay que hacer esa línea de puntos, ¿no? Hay que unir esa línea de puntos. ¿Cómo se define el riesgo geopolítico? Hay diversas definiciones, todavía se está trabajando sobre ellas. Yo la mejor que he encontrado es un paper. Aquellos que os animéis a leer papers, aunque son densos, son así como complicados, ¿vale? Siempre se los podéis tirar al ChatGPT y que te haga un resumen, ¿vale? Pero hay un paper muy interesante de dos investigadores de la Reserva Federal, que son Caldara y Jacobello, que lo tendréis al final, en referencias, que analizan el riesgo político y miden el riesgo geopolítico. Perdón, el riesgo geopolítico y miden el riesgo geopolítico. Dicen que el riesgo geopolítico es cualquier amenaza. Es la amenaza, materialización o escalada de eventos como guerras, como terrorismo o cualquier otro evento que tensionen las relaciones internacionales. Es decir, que ponga en duda la paz entre estados o entre estados y otros grupos, ¿no? Y otros actores. Hezbollah no es un estado. Ahora mismo Israel está en guerra con Hezbollah, no está en guerra con el Líbano. Ha invadido el Líbano de forma geográfica. No me meto a valorarlo porque es toda esta sesión, pero es interesante que ahí es una tensión, la tensión es entre un Estado y un grupo no estatal que han generado una guerra. Bueno, no me voy a meter. Lo que os quiero decir es que el riesgo geopolítico, estos dos autores lo definen así. Y en esta definición me parece muy interesante porque en el paper lo miden. Y han sacado un índice de riesgo geopolítico desde 1900. Este índice de riesgo geopolítico, que es el GPR Index, Geopolitical Risk Index, lo podéis consultar, lo utiliza la Reserva Federal, lo utiliza el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y creo que otra institución de esas, así como un nombre muy... ¿no? Y básicamente tenéis ahí el paper, arriba a la derecha, y lo que hicieron estos investigadores es cogieron 14 medios de comunicación estadounidenses muy conocidos que cubrían temas globales, Washington Post, New York Times y parecidos, cogieron todas las noticias que habían generado desde 1900, como un análisis de datos, un data análisis brutal, y analizaron cuando aparecían más noticias que respondían a la definición de riesgo geopolítico que habían hecho. Es decir, amenazas, escaladas, eventos que tensionen las relaciones internacionales, ¿no? Y sacan un índice. Y el índice es muy interesante porque obviamente alrededor, si veis, los dos principales picos alrededor de las dos guerras mundiales. Yo en la vaina del máster tenía un profesor, que era el bueno de Claude Rosens, que ya falleció, un catedrático de Relaciones Internacionales, que decía, las guerras es una ruptura de relaciones internacionales. En guerra no hay relación internacional. Es mentira que la guerra sea la continuación de la diplomacia por otros medios. Una guerra es una guerra. Se han roto las relaciones internacionales, ¿vale? O sea, no están hablando, se están pegando. Con lo cual, hicieron el índice y chequearon que era consistente. Es decir, hay mayor riesgo geopolítico alrededor de los 2 años de las guerras mundiales, 17-21, 17-20-21 y 39-40-45, y después cuando hay hechos internacionales que también había repuntes, ¿no? Del índice de riesgo geopolítico. Y de aquí hay una cosa que me interesa, aunque está en pequeñito, esto es 1920, 40, 60, 80, 2000, 2020. Es decir, esto antes de 1950. ¿Vale? O sea, los dos picos son las dos guerras mundiales. Entre 1950 y el 91 hay muchos picos, más pequeños, pero hay picos, como podéis ver, ¿no? Los acontecimientos de la guerra. Crisis de los misiles de Cuba, la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. ¿Vale? La guerra de Yom Kippur, línea con la que estamos viendo hoy en día, ¿no? En Oriente Medio, pero había muchos eventos geopolíticos. A partir del 91 y la caída de la Unión Soviética, la invasión, si os acordáis, George Bush padre invadiendo, o sea, Saddam Hussein invadiendo Irak y Bush padre entrando para sacarle, Kuwait, Irak invade Kuwait y sacarle, entre el 91 y hoy en día, esto es hasta 2020, 2020 ahora ha repuntado. Hemos tenido poco riesgo geopolítico. Hemos tenido el 11S, hemos tenido la guerra de Irak, porque no es poco, pero hemos tenido mucho menos que anteriormente. Dicho de otra forma, el nivel de riesgo geopolítico en los últimos 30 años ha sido más bajo que la media de los 80 anteriores. De ahí que nos hayamos olvidado un poco del riesgo geopolítico
o de que nos hayamos creído eso en Fukuyama, del fin de la historia, de que la Tierra era plana y de que todo va bien, todo va bien, todo va viento en popa, ¿no? Es decir, y cuando vuelve el riesgo geopolítico, la invasión de Rusia en Ucrania, ahí es cuando nos despertamos de esa especie de sueño de normalidad y vuelve el riesgo geopolítico. Es un riesgo que ya conocíamos. Lo que está pasando en Israel ha pasado. Es en Oriente Medio, en Palestina, ha pasado anteriormente. ¿Vale? La invasión de Rusia en Ucrania ha pasado. Rusia entró en el 56 en Hungría y entró en el 68 en República Checa. Y entró en 2022 en Ucrania. Es decir, ya ha pasado. ¿Vale? Tenemos dato histórico. No es exactamente igual, pero nos hemos olvidado un poco de él. Pero bueno, el riesgo geopolítico, y aquí es lo interesante, los autores analizan el paper, es que ven, obviamente hacen con técnicas econométricas, ¿no? Ven que a mayor riesgo geopolítico, primero, que el índice parece que es sólido, y segundo, que después de que aumenta el índice, hay consecuencias adversas en la economía. Es decir, que un mayor riesgo geopolítico, es una intuición que podemos tener, algo que parece coherente, ellos lo han chequeado con un montón de datos, sí que parece que impacta en la inversión, en el PIB, en el empleo, en el comercio internacional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, el riesgo geopolítico, este índice sirve, como otros índices, para ver, como guía, para decirnos que las cosas pueden ir peor de aquí a unos años en determinadas variables. Disclaimer, es una investigación en curso, ellos mismos lo dicen, ¿vale? Pero si alguien tiene una organización, una empresa que quiere meter un KRI, un indicador de riesgo, unido al riesgo geopolítico, creo que este es interesante. Yo una pregunta. Sí, claro. Este tema no tiene que ver mucho con la globalización. Es decir, antes las guerras eran locales, de hecho tú ni te enterabas, no afectaba a una economía, digamos, de puntos cercanos. Ahora, sin embargo, hay una guerra en Siam y nosotros estamos aquí. Así está. Hay un punto que es muy interesante. En los últimos 40 años, más que la democracia liberal y la paz, lo que se ha extendido es la economía de mercado. O sea, lo que ganó después de la caída de la Unión Soviética fue la estructura de mercado en la economía. Y sí que es verdad que eso se une a la segunda ola de productividad de los 90 con la revolución tecnológica, con la segunda globalización, porque hubo una a finales del 19, principios del 20, con Reino Unido y los mares, ¿no? La expansión del comercio. Es decir, dicho de otra forma, tienes razón en el punto de que ahora mismo el sistema económico empresarial está mucho más interconectado, con lo cual es mucho más sensible a convulsiones sociopolíticas. ¿Vale? Eso sería interesante preguntarles a estos dos si aquí la convulsión después de un acontecimiento geopolítico es mayor que aquí donde está menos integrado el sistema. Pero sí, pero igual antes no traíamos desde el sudeste asiático el caucho, ¿no? Con lo cual no se nos queda en el canal de Suez. O sea que hay muchas partes, ¿no? En el análisis. Pero a nivel de empresa, que tengamos, primero que identifiquemos el riesgo, que lo empecemos a comprender y que lo empecemos un poco a medir. Ojo, si no nos afecta, no pasa nada, pero por lo que acabas de comentar, igual no nos afecta en la estrategia de la empresa porque vendemos en mercados territoriales, nacionales, europeos, pero igual afecta a nuestros proveedores, ¿no? Había un ejemplo que es el de Tubacex, que lo dejo para luego, pero me parece, iba a decir precioso, no sé si precioso, me parece muy interesante, porque Tubacex tuvo una operación en Irán, una venta de 556 millones de euros a Irán, cuando levantaron las sanciones, y tuvieron que cerrar ese contrato justamente porque se rompió el pacto nuclear iraní. Yo soy muy amigo, porque estuvimos juntos, de la persona que llevó este proyecto. Bueno, Tubacex es una empresón como Copa un Pino. Voy a decir el nombre de mi amigo porque además llevó el proyecto, que es el Miguel Gómez Lacaves, ¿no? Y Miguel llevó todo el proyecto de Irán y es un tío muy bueno que intentó controlar todos los riesgos, montó una financiación, fue a hablar con los iraníes, montó colaboradores, socios, proveedores, mandaron trabajadores, tal, y básicamente se les rompió la operación porque se eligió a Donald Trump. Donald Trump cambió la política exterior americana, riesgo político, que se traslada a riesgo geopolítico, que hace que se levanten de la mesa del pacto, es decir, que acaben el pacto nuclear con Irán, con lo cual todas las empresas que están haciendo negocios con Irán tuvieron que salir de Irán. Es decir, Tubacex hizo todo bien en su mapa de riesgos, de hecho más que bien, ¿vale? Y
le salió un fuego por donde creía que no iba a haber ni siquiera un fuego, ¿vale? Hoy en día Tubacex está contratando a gente que ha estudiado, aparte, por ejemplo, de Derecho, Relaciones Internacionales, para comprender mejor ese riesgo y para parametrizarlo mejor, ¿vale? Avanzo, ¿vale? Para no quedarme, para pasar a la parte de riesgos climáticos y medioambientales, ¿vale? Una parte es el riesgo geopolítico, ¿no? Que tiene muchas aristas, es muy interesante. Yo solo os doy, ya os digo, en la maquetaco, ¿vale? Si queréis más, luego hay links y hay lecturas y hay cosas, os puedo mandar y podéis mirar, os puedo mandar desde esto, lo que necesitéis, ¿no? El otro riesgo es el riesgo climático medioambiental. Y ahí es muy interesante que yo, por lo menos, he sido consciente de este riesgo en la actividad siendo parte de Kutxabank, ¿no? Desde finales del 22. Tengo la suerte, he estado en la Fundación Bancaria BK, del patronato, ya sabéis, Kutxabank es de las fundaciones accionistas, cambiaron, como siempre, los consejeras rotando, y pasé de ser a dominical de BK en el banco. Y cuando entré, empecé a ver que hablaban una y otra vez de temas climáticos y medioambientales. Pues, si esto es un banco. O sea, sí, o sea, el clima es muy importante, tal, pues esto. Y poco a poco fui leyendo, fui aprendiendo de gente buenísima, de la primera línea directiva del banco, que son gente muy, muy, muy preparada, la verdad. Básicamente, en el 2020, el Banco Central Europeo publica una guía sobre riesgos climáticos y medioambientales en el sector financiero. Y básicamente dice, ojo, que hay unos riesgos, que son riesgos climáticos y medioambientales, que os deben empezar a preocupar entidades financieras y bancos de la zona del euro, ¿vale? Que son básicamente aquellos que se generan por posibles efectos adversos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Que, ojo, puede perturbar economías, puede perturbar ecosistemas, sociedades, etcétera, etcétera. Y hablan de fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, dentro de Europa, inundaciones que de repente aparecen, de subir el nivel del mar, pérdida de biodiversidad, daños en los ecosistemas. Y no solo eso, sino que dice, y además hay esos riesgos climáticos y medioambientales, hay dos tipos. Y entre los tipos hay dos subtipos. Están los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos son aquellos unidos a impacto de un clima cambiante. Es decir, pasa algo en el clima que tiene un impacto en la economía, tu empresa, ¿no? Puede ser un riesgo físico agudo, una inundación, o un riesgo físico crónico, desertificación. Es decir, puede ser un golpe seco o un avance poco a poco de ese golpe, ¿no? Y dice, y ojo que esos riesgos físicos afectan a las empresas y afectan a los bancos. Y después hay un riesgo de transición. Estamos transicionando de una economía baja, en altas emisiones, que no tiene muy en cuenta el medio ambiente, a una economía de bajas emisiones que tiene en cuenta el medio ambiente. Otra cosa es la rapidez en la que estamos transicionando, tampoco me voy a meter porque, pero básicamente dice que estamos transicionando. Entonces, en esa transición hay empresas, hay unas productivas, hay economías que se pueden ver muy afectadas. Desde un punto de vista normativo y legal, tecnológico, mercado y de reputación, ¿vale? Ejemplo, la industria alemana del automóvil se empieza a dar cuenta que ha perdido el tren de lo que parece la próxima evolución de su mercado, que es el coche eléctrico, ¿vale? O hay determinadas empresas que tienen mayores problemas de reputación. Una petrolera hace 20, 30, 40 años, bueno, era una gran empresa. Ahora creemos que son un poco cochinos, ¿vale? Las petroleras. Igual lo pensamos de toda la vida, pero ahora se piensa más, ¿no? Entonces, en esa transición hay riesgos para las empresas y todo viene de riesgo climático medioambiental. Toda esta reflexión viene de, no lo he puesto, pues interesante, el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra que se llama Carnegie, que era los ingleses pusieron como gobernador del Banco de Inglaterra a un canadiense, porque era el mejor preparado, una cosa interesante, ¿no? Hizo en el 2015-2016 un discurso en un foro en Jobbins, en Londres, que se llama La tragedia del horizonte. Y toda su intervención fue, igual los bancos y las entidades financieras estáis subestimando el mayor riesgo a medio y largo plazo, que es el climático medioambiental. Y voy bajando. ¿Cómo pueden estos riesgos impactar en un banco, por ejemplo? Y esto ya
es un ejemplo, y voy terminando, ¿vale? Voy terminando, es un ejemplo de Kutxabank, es información pública. Entonces, el informe climático de Kutxabank se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero básicamente es lo que tenéis a la izquierda, como filas, son los 6 grandes riesgos que han mapeado el banco en su mapa de riesgo. Los crediticios, los financieros, operacionales, acciones no bancarias, otras categorías de riesgo y riesgos globales, ¿vale? Claro, obviamente es un banco, es un animal raro, ¿vale? Pero ha hecho su mapa de riesgos. Y esos riesgos tienen subriesgos, ¿vale? Y cuando los equipos del banco dijeron cómo metemos los riesgos climáticos medioambientales, porque el Banco Central Europeo en el 20 saca la guía y en el 22 dice, oye, tenéis que implementarla para el 1 de enero del 25. Significa que en todas vuestras operaciones como entidades financieras, en toda la cartera de crédito que tenéis, en todas las operaciones que tenéis, en todos los sistemas que tenéis, todos los procesos que tenéis, y hacia afuera, en todo el nuevo crédito que tenéis que meter el riesgo climático medioambiental. Y esto es una de las cosas que me gustaría trasladar, porque entiendo que todas tenéis proveedores financieros. Si no los tenéis, es maravilloso, pero es muy raro, ¿vale? Tenéis proveedores financieros. A partir de 2025, en vuestros bancos, entidades financieras, proveedores financieras, van a estar hablando sobre, igual ya están hablando, les han pedido información, sobre temas climáticos medioambientales, sobre descarbonización, sobre si tenéis un plan de no sé qué o un plan de no sé cuántos. ¿Por qué? En el banco lo que se dijo es, tenemos 6 tipologías de riesgos y 22 subriesgos. No vamos a meter un riesgo nuevo climático medioambiental, porque los riesgos climáticos medioambientales son transversales a todos los riesgos. Vamos a ver cómo los riesgos climáticos medioambientales afectan a los riesgos que ya tenemos. Y voy a poner un ejemplo que es los semáforos que veis, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que se ve muy pequeñito, porque aquí en la primera columna en rojo es riesgos físicos, agudos y crónicos, es lo que acabo de comentar. Y aquí son riesgos de transición de mercado, tecnológicos, reputacionales, etc. Y se hace el matching. Y voy a poner un ejemplo muy básico, pero que nos va a servir para entender. Riesgo de crédito. En los mayores riesgos de un banco, de una entidad financiera, es el riesgo de crédito. Dejas dinero, no te devuelven el dinero. Cosa que no es buena ni para el que no te devuelve, ni para el banco. Que tu negocio no es quedarte con el colateral, tu negocio es que te devuelvan el dinero. Tú satisfaces necesidades de financiación y otras muchas cosas, ¿no? Con lo cual, imaginemos que yo le dejo a una persona dinero, me pide, entra en el banco, en sucursal, y me pide dinero para una casa en Almería. Y yo le paso el screening de crédito, titulación superior, no sé cuántos años en una empresa, buen salario, una persona que no tiene pufos, que ha pagado siempre muy bien. Oye, le puedo dar el crédito. Entonces, un colateral, que es la casa, son 200.000. Le doy a 150.000. Le doy el crédito. Hasta el momento era así. Llega otro y dice, yo quiero una casa en Asturias. Y lo mismo, también me pide 200.000. Y le pasas el scanning de crédito, ¿no? Y dice ese rating de los bancos y dice, también, tú me lo vas a devolver, te dejo el dinero. ¿Qué pasa si, por cierto, le estoy dejando el dinero a 30 años? ¿Vale? ¿Qué pasa si en Almería empieza a haber estrés hídrico? Riesgo físico agudo o crónico, según cómo se mire. ¿Qué pasa si en Asturias empieza a haber inundaciones por cambio climático? El crédito, el riesgo del crédito, si te fijas en la persona te va a seguir pagando. Pero hay un fenómeno, que es el climático medioambiental, que está deteriorando el colateral que tienes. Es decir, esa casa, dentro de 5 años, igual vale un 20% menos. Y si en 10 años hay estrés hídrico en la zona y no hay agua, puede pasar en determinadas zonas, vale 0 esa casa. Tienes un crédito a medio pagar, un colateral que acaba de valer 0. Con lo cual, el riesgo físico, en este caso agudo o de certificación crónico, te afecta al riesgo de crédito que tienes, no a través de la persona física de ese crédito, sino a través del colateral que financia ese crédito. Con lo cual, cuando entren esas dos personas, a partir del 1 de enero de 2025, cuando entren esas dos personas, no solo tengo que ver si son buenos pagadores, tengo que chequear si esa casa está en una zona que puede sufrir estrés hídrico o cualquier otro riesgo climático medioambiental. Y, a ver, ¿le voy a dar a uno y al otro no? No, seguramente dé a los dos. Pero si uno tiene mayor perfil de riesgo,
¿qué haré? Mayor coste de la financiación. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. El tipo que le ofreceré será, ¿no? ¿Cómo se va a comercializar? Como verde. Es decir, nadie va a decir, voy a penalizar al de Estepona. No, voy a bonificar al que se compra de casa al lado de Santiago de Compostela. Pero detrás de lo que hay de eso es, este creo que tiene más riesgo. Son los dos igual de buenos pagadores, pero este creo que puede tener más riesgo, ¿vale? Eso es un ejemplo de persona física, pero también sirve para persona jurídica. Es decir, si tú tienes mucha exposición a oil and gas, como entidad financiera vas a empezar, y mucho cliente, vas a empezar a pedirles si les afecta el riesgo de transición, ¿vale? Vamos, por ir acabando, que ya son 45 minutos. El riesgo climático y medioambiental está siendo incorporado, que es una cosa que sale poco, ¿vale? A mí me llama la atención que salga tan poco, está siendo incorporado por todo el sistema financiero de la zona euro. Y a partir de 2025 se va a desplegar con un nuevo crédito. A ver, creo que es una buena iniciativa. Creo que mejora la solidez de nuestros sistemas, los sistemas de riesgo, de las entidades financieras, del sistema financiero, ¿vale? Pero sí que creo que es una cosa que también afecta al resto de la economía, porque ya sabéis que el sistema financiero es como sistema circulatorio, ¿no? Los sectores son como órganos de un cuerpo humano. Pero el único que está en todos, o que conecta a todos, es el sistema financiero, que es el que bombea sangre, recursos, dinero, a todos los órganos, a todos los sectores. Bueno, entonces, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea lo que piensa es, si cambio el sistema financiero, irrigo de cambio a todo el sistema económico productivo, ¿no? Porque si a ti tu financiador te empieza a pedir cosas, vas a cambiar tus procesos porque lo necesitas para que te den crédito o que te den mejores condiciones, ¿vale? Voy acabando, que son muchas cosas, ¿vale? Y es pronto por la mañana. Simplemente unas pinceladas, reflexiones. Yo estoy trabajando este tema y todavía, obviamente, no tengo más preguntas que respuestas, ¿vale? Pero sí que creo que hay una diferencia entre incertidumbre y riesgo, que es muy interesante, que es la incertidumbre. El riesgo es una incertidumbre analizada, comprendida y parametrizada. En el mapa de riesgos nos van a salir viejas incertidumbres que hemos convertido en riesgos. Crédito, que tenemos muchos proveedores, que tenemos muchas herramientas, ¿no? Si exporto algo, hay seguros a la exportación, hay un montón de cosas que conocéis mucho mejor que yo. En el riesgo de crédito tenemos scanning de crédito, sabemos si alguien es bien, buen, mal pagador, ¿vale? Pero hay otras cosas, fenómenos que están surgiendo, sobre todo en el entorno, y que llamamos riesgos emergentes, que no tenemos tan parametrizados. Hay que cogerlos y si afectan a la empresa, hay que identificarlos, rebajar su nivel de incertidumbre y convertirlos en riesgos, ¿vale? Para convertirlos en riesgos, obviamente hay que ser conscientes de ellos, hay que bajarlos, hay que analizarlos. Por eso esta sesión del Cardi creo que es interesante. Desde Deusto creímos que era interesante, porque es el primer pasito de decir, ojo, no os pase como a Tubacex, y eso que Tubacex es una empresa, que apareció un incendio donde creía que nada podía prender, ¿vale? Entonces, lo primero es empezar a hablar del tema y a debatir y a hacer una reflexión sobre gestión, para la gestión. Hay métricas que pueden servir para una vez que tenemos ese riesgo identificado, esa incertidumbre analizada y parametrizada, nos sirven para parametrizarla mejor. Por ejemplo, hay un problema de riesgo climático medioambiental que es que no hay datos históricos, pero la proyección a futuro está cambiando todo el rato. Entonces, los equipos del banco, cuando les preguntas, oye, ¿y el estrés hídrico cómo lo mides? Dice, pues con este mapa de esta institución, que es muy bueno. Pero es que hace un año el mapa era distinto. Porque está cambiando. O sea, no sabemos si es 1,5, 2, 2,5 o nos vamos a chicharrar todos vivos, ¿no? Entonces, hay métricas, sobre todo en el cambio climático, que es complicado porque va cambiando, ¿no? Pero bueno, hay que tener métricas. Y por último, lo que os acabo de decir. En el sector financiero está habiendo un cambio interesante, que yo creo que es un buen cambio de mirar a medio largo, de mirada larga, que va a afectar al sistema. Van a cambiar de riesgo del banco, pues sí, va a meter un nuevo riesgo transversal a todos los riesgos del banco y a la operativa de las entidades financieras. Son grupos de interés totalmente cruciales para la economía, para los sectores y para las empresas, las organizaciones, ¿no? Donde trabajáis. Entonces, bueno, que sepáis que hay, bueno, pues que se está dando esa transformación. 50 minutos, 5 minutitos, ¿vale? Básicamente, ahí tenéis unas cosas para consultar, si queréis trastear, ¿vale? Unos links.
Y ya si sois de los de leer, de mesilla de noche por la noche, cuando tu pareja está dormida, tú estás ahí con una luz baja leyendo algo, tenéis también en la siguiente una, y es un poquito más académico, que estamos Olga y yo aquí, tenéis libros, tenéis manuales de riesgos, tenéis cosas, el paper que os he hecho de riesgo político, etcétera, ¿vale? Lo que decía, un enfoque de riesgos, mapa de riesgos, empezar a analizar riesgos emergentes, pero bueno, paramos aquí, ya son las 10:05, y comentamos, preguntas, comentarios, incluso reflexiones de vuestras empresas. A mí me encantaría oír ejemplos o cosas que os hayan pasado que puedan encajar en cosas que hemos dicho. En digital, en online, también podéis hacer cualquier pregunta o por el chat también. Bueno, yo igual te hago una pregunta. Las decisiones que tomamos o que se toman en las empresas, los directivos siempre tienen que estar basadas en buena información. Información interna hay que trabajarla, para tenerla bien organizada y que sea real y estructurada, pero también con información ajena del exterior, ¿no? Y estamos viviendo en un mundo, las redes sociales, la desinformación, entonces, ¿cómo protegerte, ¿no? O cómo realmente conseguir información que sea veraz para que te ayude a esa decisión, porque la información externa no la manejas, o es más difícil acceder a ella. ¿Cómo lo verías? Bueno, a ver, yo creo que el asesoramiento experto en empresa es básico. Desde ayer escuché, se pasó por justo el CEO de Barceló, ¿no? Que es vasco y de Barceló, y dice que en su consejo de administración tiene una figura que es asesores expertos. Entonces, les dan asesoramiento experto de diversas cosas que les interesan. Y lo tienen metido en el consejo de administración a esas personas. Bueno, no están en todo el consejo, pero sí que... en el caso de Tubacex, por ejemplo, una cosa que hizo Tubacex, cuando Miguel reflexionó que en el contrato de Tubacex, que acabaron ganando dinero, pero no todo el que creían que iban a ganar, o sea, les salió bien, pero no tan bien como creían. De hecho, hubo 2 plantas que se quedaron a medio construir, 2 fábricas que van a construir allí. Dice, hicieron 2 cosas. Uno, empezaron a contratar perfiles que les diesen, que tuviesen en la cabeza, que es, por ejemplo, un perfil que supiese que es un chiita y un sunita. Que ahora a todos nos suena como raro, pero básicamente es como las guerras de religión en Europa entre protestantes y católicos. Se odian a muerte. Los chiitas se odian a muerte. Son 2 facciones enfrentadas. ¿Vale? Entonces, si quieres operar, tienes que saber, alguien en la empresa que sepa diferenciar entre un chiita y un sunita, ¿no? Pero también que sepa sobre regímenes de Oriente Medio, si operas allí, sobre tensiones políticas. Entonces, Tubacex ha empezado hay un doble grado, voy a hacer un poco de marketing de Deusto, hay un doble grado en Deusto, también en otros sitios, que es Relaciones Internacionales con Derecho. Entonces empezaron a plantearse, dicen, no solo vas a contratar a gente con perfil jurídico, sino con perfil jurídico y de relaciones internacionales, para que nos ayude en cosas que nosotros no vemos en la región. Aparte de eso, me dijo que habían contratado un par de proveedores que les daba información muy interesante sobre si se iba a reactivar o no el pacto nuclear con Irán. Y esos no son los proveedores clásicos de la empresa, son proveedores de otro tipo y en otra área. Entonces, yo te respondería, más que mirar en Twitter, estupendo Twitter y las redes, intentaré incorporar en la organización talento que sepa de un posible riesgo, de una posible área que está afectando a tu empresa. Y lo segundo, buscar nuevos proveedores externos que, aparte del informe financiero, del informe operativo, del informe de ingeniería, del informe no sé qué, que den un informe y un análisis de temas climáticos medioambientales o de geopolítica o de cibercrimen y ciberataques. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Diego González, soy estudiante de Deusto, pero vengo de Chile. Muy bien. Haciendo un máster acá. Quería preguntarle algo en relación a mi experiencia en mi país y lo que yo he visto, llevo un mes solamente acá en España, que he visto mucho que en nuestros países, o en Occidente por lo menos, estamos muy concentrados en problemas internos, en peleas o cosas realmente importantes, pero siempre desde adentro. En su experiencia, ¿usted cree que los estados por lo menos están tomando con una real importancia los riesgos externos que
que hay en este momento? Los estados. ¿no? Sí, Sí, o los gobiernos. Bueno, acá por lo menos hay gobiernos autonómicos, creo que sí, pero... Sí que estoy contigo, Diego, en que la conversación pública y económica y empresarial en Euskadi, en España, en algunos países de Europa, es muy autorreferencial. ¿Vale? O sea, nos parece que el Yemen está muy lejos. ¿Qué va a pasar con el Yemen? Y no creemos que el Yemen, lo que pasa en el Golfo de Adén, no en el estrecho de Adén, con los hutíes, puede impactar en los aprovisionamientos de Yemen. Es decir, sí que creo que tenemos un déficit de atención a los asuntos internacionales. Y aparte de eso, creo que tenemos un déficit de atención a la prospectiva. Hay muchos gobiernos que han desarrollado, sobre todo empezando los nórdicos y luego los anglosajones y los extendidos, oficinas de prospectiva en sus presidencias de gobierno. En Moncloa se hizo hace 3 o 4 años, igual os suena, el informe España 2050, que era un ejercicio de prospectiva, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las amenazas externas? Tal, y ahí sí que abrieron el foco mucho a tendencias globales. ¿Vale? Entonces, sí que creo que falta una atención en medios y análisis de temáticas internacionales. Los estudios de relaciones internacionales en España tienen 10 años. Yo cuando estudié en Lovaina tenía 50. Entonces, en Deusto hemos incorporado relaciones internacionales a Derecho, por primero como grado independiente hace 10 años. Con Derecho hace 7, 8. Con Madre hace 2. ¿Vale? Entonces sí que nos falta un poco de esa mirada, creo. Sí, lo último, pero solamente como una opinión quizás por contar, a mí me impactó fuertemente cuando llegué acá a ver la situación de los automóviles en Alemania, de cómo China se está llevando todo ese mercado, porque de donde yo vengo, bueno, quizás en todos lados, los autos, o sea, los coches, como dicen acá, de alemanes era algo muy, muy bien visto. Entonces, que todo lo otro se estuviera yendo hacia China, pues me llamó la atención. ¿Cómo puede pasar eso? A ver, no soy experto en la industria del automóvil. Seguro que aquí hay algún proveedor de la industria del automóvil. Seguro que sabe muchísimo más que yo. Desde un enfoque de riesgos, es un riesgo estratégico normal. No verlo venir. O sea, eres Nokia. O sea, te vas a convertir en Nokia. No, esto pongo un ejemplo así como muy rimbombante, ¿no? Todos hemos tenido un Nokia, ¿no? Todos hemos tenido un Nokia. Lo pregunto porque cuando lo pregunto ahora en clase nadie ha tenido un Nokia. Porque doy en primero y en tercero. Entonces, desde hace 2 años nadie levanta la mano. Pero todos aquí lo puedo decir, ¿no? Es decir, ahí sí que hay un poco de miopía de marketing y de miopía o sea, no sé, de esa venta de coches. Que están adelantando por la derecha, mejor dicho, ¿no? Ojo, también hay gente que dice que ojo con el vehículo eléctrico, que no, que el motor de combustión en los países nórdicos no puede ser un motor eléctrico porque se pudre. Es decir, no soy un experto, estoy hablando de cosas, de conversaciones. No te sabría decir. Para mí es un riesgo estratégico. Sí, yo digo una pregunta. ¿Y no crees que es una oportunidad, sobre todo estos tipos de riesgos del entorno que les has llamado, si, por ejemplo, el proveedor financiero que tengas es regulado, pues la banca, Sí. Que abra un portal para otro tipo de proveedor financiero que no esté, vamos, tan regulado o que no tengas ciertas limitaciones en cuanto a, y que no tenga escrúpulos o por lo menos esas limitaciones en cuanto a darle dinero a ese que se va a comprar la casa en Almería o esa empresa que va a hacer una no sé, que va a buscar petróleo en Alaska. Pues igual no te lo va a dar, no sé, Cuchabank, pero te lo puede dar Un neobanco. ¿no? Un neobanco. O que no sea público. Puede ser capital privado que en ningún momento va a estar, digamos, regulado desde alguna institución pública. Pero hay 3 ideas, porque eso es una cosa que sale en las conversaciones. Dice, a ver si somos más papistas que el Papa y lo que perdemos es mercado. El riesgo es la posibilidad de un quebranto económico futuro. Es decir, lo que dice el supervisor, en este caso el Banco Central Europeo, es
os van a ir mejor los negocios a medio y largo plazo y no peor. Es decir, a 30 años el neobanco o el capital privado perderá su dinero y tú no. Se quedarás en mercado y tú no. A corto plazo puede no pasar eso, es la clásica tensión en economía entre el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? Pero el fundamental que hay detrás de toda la gestión de riesgos del Banco Central Europeo es para no dañar los estados financieros de las compañías. Es decir, ellos creen a pies juntillas que es lo mejor para la compañía en el medio y largo plazo. Igual pierdes ahora igual no das créditos en Estepona, pero ojalá que dentro de 10 años el que haya dado los créditos va a tener un problema muy, muy gordo. Eso es lo primero. Tenemos que ver si es así, porque igual no es así y el Estepona está tan ricamente que ha dado los créditos, ¿vale? El segundo, hay un libro de hace unos años, yo no lo he leído, pero me parece interesante, que es el soft power de la Unión Europea, legislando, que dice las legislaciones que se aprueban en la Unión Europea, que parece que nos hacen competir con una mano a la espalda, se propagan por el resto del sistema económico, porque la Unión Europea es el mayor bloque comercial del planeta. Con lo cual, cualquiera que quiera exportar a la Unión Europea, exporta a la Unión Europea y exporta al sudeste asiático, dice, bueno, yo fabrico este producto. Y en la Unión Europea los estándares son así. Y en el sudeste asiático son así. Bueno, voy a poner mis estándares en toda mi producción a nivel de la Unión Europea. Es decir, que es pegajoso hacia arriba. Que las empresas lo que hacen es, bueno, voy a adecuar mis procesos productivos al regulador que más me exige, porque de ahí hacia abajo ya cumplo con todos. Entonces, esa especie de desbordamiento positivo o esa propagación que puede haber desde fuera de la Unión Europea. Igual es wishful thinking. Y la tercera reflexión, que igual no está tan halagüeña, es igual nos estamos pasando de verdad. Igual nos estamos pasando de verdad. Es decir, yo he visto a equipos del banco decir, es que estamos intentando parametrizar el riesgo físico de inundación en donde hemos dado hipotecas, es una locura. Es que le salía, voy a comentar, le salía, no por ellos, por un tercero, que Guipúzcoa tenía un altísimo riesgo de inundación. Entonces todo el mundo dijimos, listo. No, es que el Banco Central Europeo ha hecho unas zonas, entonces en esas zonas meten que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, al tener poco dato histórico, poco dato prospectivo, igual estás haciendo un pan con unas tortas, que también hay parte de eso, ¿no? Entonces, mi primera respuesta es bueno para la empresa, hay que ir por allí. Mi última respuesta es, que igual nos estás equivocando el camino. Pero bueno, la toma de decisiones con riesgo va de eso, ¿no? Sí. Sí, eso que si es más pragmáticos. La FMI está siguiendo el mismo curso que el Banco Central Europeo en este aspecto. ¿Va en línea o son más laxos? La Reserva Federal son más laxos. No lo tienen, hasta donde tendría que mirarlo, pero no he oído que estén metiendo los riesgos climáticos en la. Pero ojo, el Banco de Inglaterra sí que va por ahí. El Banco de Inglaterra sí que va, porque es un banco, pero es un banco bolaño, ¿no? Y la idea sale del Banco de Inglaterra, de este canadiense que os digo, Carnegie y tal. Entonces, ahí está la tensión, lo que comenta el compañero, ¿no? La persona que está que claro, va a entrar. Claro, si la Reserva Federal entrase a riesgos climáticos medioambientales, decimos todo, bueno, ¿no? Pero no sabemos si va a entrar. Es un poco agridulce. La sensación que hay con el supervisor, y os pasará si conocéis gente, o bueno, hay varios que trabajáis en entidades financieras, no sé si estáis aquí online, el supervisor, normalmente las cosas que se dicen de él no son muy bonitas, ¿vale? Yo sí que creo es que si has decidido jugar un partido, no se ve mal insultar al árbitro, ¿vale? Hay que hacer. Si el árbitro, o sea, hay que jugar lo mejor posible y hay que seguir jugando. Entonces, la FED no está siguiendo el mismo curso por el momento, que no sabemos si lo seguirá. Sí que os puedo decir que Cuchabank, segundos publicitarios otra vez, tenemos, porque para el 1 de 2025 todo esto preparado para que esto esté implementado.
porque además el supervisor dijo, y si no lo tenéis implementado, voy a poner multas diarias hasta que lo tengáis implementado. O sea que además el supervisor puede sacar la guadaña si das el crédito a Estepona pensando solo en la persona y no en el colateral, reduciendo mucho. Venga, una cosa más. Venga, más preguntas, ¿tenemos tiempo? El chat no son animado. Se deja un poco planchados entre tantas Una guerras y cosa, tanto desastre climático. de Rusia y Ucrania, que a mí Sí. no me ha tocado, pero estoy seguro Sí. que empresas que vendían mucho a Rusia. Sí. La prohibición de vender a Rusia. Ahí eres papista, no eres papista, la gente busca seguramente, ¿no?, una alternativa que seguro de seguir vendiendo a Rusia usando países puente. A ver, he visto alguna, no soy un experto en comercio internacional, pero sí que he visto alguna métrica que de repente países terceros, Kazajistán, o de todos los que acaban en TAN, ¿no?, de Asia Central, de repente en el 21 exportaban a Rusia X y en el 23 exportan a Rusia 4X. Raro en términos históricos. Y nunca han exportado 4X. O sea, que sí que hay canales secundarios, sí. También hay sanciones de pantalón largo. Todos sabéis, unos cuantos trabajéis en empresas industriales. Si una de vuestras máquina herramienta, acaba en un país donde no tiene que estar esa máquina y te pillan, el Departamento de Estado americano te abre una inspección y ojo, ¿no? Entonces, ¿que se está dando nuevos circuitos de comercio internacional y exportaciones? Seguramente sí. ¿Que las empresas muy grandes no se juegan el tipo a que les pongan el dedo encima? Riesgo reputacional, entre otras cosas, también. Es decir, que, por un ejemplo muy tonto, que Inditex cuando sale de Rusia, vende todas sus marcas, no está vendiendo ropa por otro lado, yo no me puedo, porque si no le interesa. El riesgo reputacional es mucho mayor a medio largo que a corto. Somos Inditex. Obvio. Estaba diciendo que no. Por eso digo lo de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas, y a ver, ahí está la tensión entre la cuenta de resultados y el riesgo legal y el riesgo operacional, legal y reputacional. Ha pasado de año una empresa vasca, yo conozco a responsables, que una de sus máquinas acabó en un sitio donde no tenía que haber acabado. No por ellos, ojo, por terceros y tuvieron un pequeño lío. Claro, en el momento que el Departamento de Estado ojo, y lo resolvieron muy bien, hace años. Claro, es que a ti el Departamento de Estado te abre una inspección y al día siguiente te llama el banco X, uno de los grandes bancos a nivel España y a nivel Europa, de un color rojizo, ¿vale? Y te dice, de aquí a una semana voy a cancelar todas las líneas de crédito que tengo contigo. ¿Por qué? Porque voy a poner una muralla china, ¿no? Porque la SEC también me está mirando a mí, ¿no? Entonces, ¿vas a tu respuesta? Sí, sí. ¿Qué está pasando? Parece que sí. Parece que sí. Las grandes no. Y ojo, hay que tener cuidado con estas cosas. Pero no soy un experto en tesorería, de sectores concretos. Y vuelvo, por ejemplo, con Cuba, si es un capital privado, no te va a venir ningún banco de color rojo a decirte que no te va a decir. A ver. ¿Dato real? De 2024. Sí. Claro, pero a ver, claro, el riesgo reputacional implica que saltes a medios. El ejemplo que os digo es que fue portada en unos periódicos nacionales. Portada de apellidos, eran 3. Es muy fácil decir este. Es decir, el banco rojizo abre el periódico y ¡pum! Este es cliente mío, ¿no? El jefe de zona norte de mayorista de ¡pum! Dice, y recibe una llamada de que está en la central diciendo, oye, estos son nuestros. Entonces todo depende, el riesgo reputacional depende si salta y se expande. Sabéis mucho más de eso, todos hemos tenido eventos reputacionales en nuestras compañías, ¿no? Joder, pero es. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues con esto concluimos la sesión.
Nuestro objetivo era doble. Por un lado, aquellos que habéis hecho el programa, pues que tengáis un reencuentro con compañeros. Y por otro lado, todos aquellos que no habéis hecho la formación, que pudieseis conocer a través de la mano de Íñigo, pues cuáles son los profesionales y los contenidos que están en este programa de formación. Y que pretendemos, a través del programa ejecutivo en dirección financiera, aportaros una formación sólida. Pretendemos que también tengáis una visión global, estratégica de los negocios, de la empresa y de la gestión financiera, haceros crecer en esos conocimientos y que seáis capaces de hacer crecer también las organizaciones. En ese sentido, pues os invitamos ahora mismo a poder tomar un café ahí fuera o también al fondo de la sala y que pues, tanto a Olga como a mí nos podáis preguntar si queréis algún tema, o María también, que está dentro de la organización del programa. Y bueno, pues si no es ahora, los que estáis online no os puedo invitar al café, pero sí a que podáis preguntar y animaros a saber algo más de este programa y que podáis participar en lo que va a ser la edición número 15, que empezará a partir del 7 de febrero del 2025, que también queda un poquito, Entonces, para no asumir riesgos, decidirlo cuanto antes, Y bueno, pues estaríamos encantados de poderos dar información y contaros en detalle en qué consiste todo este programa. Y nada más. Muchas gracias. Íñigo, muy interesante y intentaré esperar la clase. Sí, bueno, creo que es septiembre del año que viene. Para los que os atendéis. Bueno, muchas gracias y os invitamos ahora a tomar un café antes de volver a vuestras empresas. Hay que hacer la paradilla. Bueno, y muchas gracias a los que estáis online.